Ya, ahí sí. Bueno, chiquillos, vamos a partir al tiro, entonces, ya vemos harto aquí. La clase que nos toca el día de hoy es la clase de tabla periódica, ¿ya? Lo que vamos a ver básicamente va a ser un poco de lo que explicó el Samu recién, y vamos a entender toda la información que nos entrega la tabla periódica, porque la tabla periódica es una herramienta que nosotros vamos a utilizar en química y que si la saben usar bien, de verdad es una maravilla que les va a solucionar la vida para gran parte de la materia que van a ver después y parte de la materia que ya vieron, cómo fue configuración electrónica. Entonces, primero quería hacer un mini repaso de lo que vieron en la clase anterior, que igual Samu habló recién, que lo primero que habíamos visto en la clase pasada eran los números cuánticos, que teníamos el número cuántico primario o principal, que se representaba con la letra n, que era el nivel energético, que eran los niveles uno 2 3 así como se iba estructurando la energía. Después teníamos el número cuántico azimutal, que eran los suborbitales, el S, el P, el D y el F. El magnético, que era el que hacíamos unos dibujos de unas casillas, y íbamos poniendo los electrones, y el spin, que era el giro del electrón. ¿Ya? Bueno, cuando yo hacía esta clase el año pasado, yo le había hecho un esquemita para enseñarles cómo hacer la tabla de configuración electrónica en el cuaderno. Y se lo hice como si bien paso por paso. No sé si este año lo habrán hecho de la misma manera los profes, como para saber si saben cómo dibujar esta tablita. Sí, profe, nos enseñaron la ¿Sí? clase pasada. Bacán. Bueno, entonces, sabiendo cómo se hace esta tablita, ustedes pueden ya saber cómo se hace la configuración electrónica. Creo que es no, es parecida al ejercicio que había mostrado al principio, que era el que habían visto en el Instagram. Pero ya, teniendo este ejemplo, ay no, me pasa. De aquí, de la configuración electrónica, nosotros podemos determinar los números cuánticos. Bueno, ya los vimos. El número cuántico principal del último electrón era el 3, que se pone aquí adelante de las letras. El número cuántico principal, que nos dice que está en el tercer nivel de energía. Ahora, el número cuántico secundario, ¿cuál sería? Sería P. Exacto. Y el P tiene un valor de 1. ¿Ya? Ahora, para los que a veces se complican porque no se acuerdan qué letra valía qué valor, yo siempre lo recuerdo dibujando las casillas. ¿Ya? El S era una casilla y las casillas van desde el centro, se escribe el número, entonces yo en el centro de la casilla escribo el 0. Entonces si la primera casilla es 0, el S solo vale 0. En cambio, en el P se le agrega una casilla a cada lado, entonces paso de tener el 0 en el medio y le agrego 1 a cada lado, entonces el P vale 1. Y así, entonces después al D le agrego una casilla y se le agrega un 2 porque pasa 0, 1, 2, entonces vale 2. Y así van viendo los valores del número cuántico secundario. Después había que rellenar los orbitales con los electrones, siempre en caso de los dos. No entendí la pregunta. Que quizás los dos, el 3S2, 3P2 no se suman porque uno está en un orbital S y el otro está en el P. Entonces aquí estamos viendo el P. Creo que eso es. ¿Se entendió, no? Ah, ya. Sí, lo entendió. Ya, entonces, cuando nosotros rellenamos con los electrones, primero siempre rellenamos con el electrón, los electrones hacia arriba, y después volvíamos al inicio y rellenamos con los electrones hacia abajo. Entonces, en este caso, como el electrón cayó en la casilla del medio, que es la 0, el número magnético sería 0, y el spin, como mira hacia arriba, sería más un medio. ¿Ya? Le hacía este mini repaso igual porque quería que quedara muy claro el tema de configuración electrónica, porque
para mí, o sea, como había mostrado recién Samuel, la tabla periódica es una representación gráfica de lo que es la configuración electrónica. Entonces, si pueden entender bien cómo se relacionan estas dos, entender cómo funciona la tabla periódica les va a ser súper fácil, y después usarla como herramienta para resolver otros tipos de ejercicios no les va a costar nada. El segundo número cuántico es la letra S, P, D o F, y cada letra tiene un valor. S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. ¿Ya? Y este valor sale de aquí de las casillas. Entonces, por ejemplo, P, que vale 1, tiene el 0 en el medio y una casilla a cada lado. Hay una clase de configuración electrónica, fue la de la semana pasada. Ya, entonces, ahora ya después de ver un breve resumen de lo que era configuración electrónica, me quiero ir de lleno a lo que es tabla periódica y vamos a partir hablando de lo que era la historia. En la... Ya, un repaso de configuración electrónica. Eso habría que verlo con los coordinadores, si se puede agregar alguna por ahí. ¿Ya? Entonces, yéndonos a la historia de la tabla periódica, bueno, la historia de la tabla periódica empieza con J. Lothar Meyer, pero yo quise agregar un poco de Aristóteles y Empédocles, que ellos tenían una teoría de que la materia se componía solo de 4 elementos. La tierra, el aire, el fuego y el agua, así como al mejor estilo de los Avatar. Ellos creían que estaba compuesta de esta manera. Y ellos tenían este esquema, que básicamente ellos ordenaban sus componentes del universo de esta manera, y según la cantidad de elementos que nosotros juntáramos, por ejemplo, si juntábamos mucho fuego y mucha tierra, se nos hacía la arena del desierto, porque es caliente y seca, y así iban. eh, este era su esquema para crear toda la materia. Es que ni siquiera era una tabla periódica, porque ni siquiera se conocían los elementos químicos ahí, o sea, sus elementos eran fuego, aire, tierra y agua. Y muchos años después, que no me acuerdo cuál fecha es, porque en realidad las fechas no son importantes, pero muchos años después llegó este tipo, J. Lothar Meyer, que hizo este primer esquema para una tabla periódica en donde él ordenó los elementos por el volumen, ¿ya? Y la verdad, esto como para tenerlos anotados es útil, pero no, la comunidad científica igual no lo recibió también porque no había algo como definido que, que le diera como características a los elementos. No había como cosas en común para ordenarlo en esto, era bastante desordenado. Así que después, muchos años después, llegó Dmitri Ivanovich Mendeleev, que este sí se la jugó y dijo, no, yo quiero ordenar los elementos y que estén bien ordenados. Y este fue el que hizo el primer esquema ya como más válido de tabla periódica, en donde en este tiempo ya se conocían 63 elementos químicos. Y él lo ordenó también en base a la masa, que eh, podía haber sido mejor, no era muy útil, pero le agregó una cosa que fue súper importante, que él le agregó el orden por valencia. Que la valencia, no sé si a esta altura lo saben, pero la valencia es la cantidad de electrones que hay los electrones de valencia, los electrones que hay en la última capa. Y esto les da características propias a los elementos, ¿ya? Y él ordenó los elementos según esta valencia, que lo ordenó hacia abajo. La primera valencia, segunda, tercera, cuarta, ¿ya? Pero esto no convenció tampoco mucho a la comunidad científica, así que este tipo se rompió el mate para ingeniárselas más al ordenar esta tabla periódica y la volvió a actualizar y creó esto, donde aparte de estar ordenada por la valencia y por la masa, él se dio cuenta de las relaciones en comunes que tenían los elementos, por estas mismas razones, y dejó algunos espacios en blanco, porque él decía que aquí debajo del aluminio debería haber otro elemento que tuviera tuviera las mismas o similares características a esto, que tuviera la misma valencia y que siguiera el orden creciente
del número atómico y dejó espacios vacíos, que esto predijo la existencia de elementos que hasta ese momento no se conocían. ¿Los electrones de valencia ayudan a identificar los grupos o no? Sí, lo veremos más adelante. Entonces, así fue como fue evolucionando la tabla periódica para después al final llegar a esta bonita tabla que es la que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, nuestra bonita tabla, si van a buscar una en internet para usar, yo les recomiendo que busquen esta específicamente porque está bastante HD. Y cuando uno busca imágenes de tabla periódica se ven súper mal. Y esta está estupenda. Entonces, ¿qué información nos entrega la tabla periódica? Partamos viendo los cuadraditos. ¿Qué información nos dice en cada cuadradito? Bueno, lo principal obviamente es el nombre del elemento que estamos analizando. Espera. ¿Cómo lograron conocer los primeros elementos? No sé, o sea, cómo se descubre un elemento químico, no tengo idea. ¿Qué estudio hacen para decir esto es carbono? O sea, obviamente, hoy en día ahí está la tecnología, pero en esos tiempos no sé cómo lo fueron caracterizando. No sé cuál será el experimento específico. Agachunte. Ya, entonces, ¿qué información nos entrega la tabla periódica? Lo primero es el nombre del elemento químico y su símbolo químico. Y los datos que más nos importa, que hay muchas tablas periódicas que aquí rellenan con un montón de información, pero lo que más nos importa son estos dos valores, el número atómico y la masa atómica. ¿Ya? Que tenemos que recordar que el número másico, que es la masa atómica, es la suma de los protones con los neutrones, y el número atómico, que está aquí, se representa con una Z y que es la cantidad de protones. ¿Ya? Eso es lo más básico hasta ahí. Luego, ¿qué más nos dice la tabla periódica? Está ordenado de esta manera, separándolo en sus composiciones según tienen caracteres metálicos, no metálicos o metaloides. ¿Ya? Los metales son sólidos en su mayoría, en realidad. Hay algunos que no, como por ejemplo el mercurio. En su mayoría son sólidos, son muy buenos conductores de electricidad y de calor, y son maleables. ¿A qué me refiero con maleables? Que son manipulables. Por ejemplo, yo tengo un fierrito y el fierrito yo lo puedo doblar, o si lo caliento igual son manipulables, no como por ejemplo un trozo de carbón, que el carbón yo lo intento doblar y se rompe, se parte. Los no metales, que son totalmente lo opuesto a los metales, son muy malos conductores de corriente y calor, y no son maleables, el trocito de carbón yo lo parto, se rompe. Y al último tenemos los metaloides, que estos no son ni fu ni fa, o sea, son cualidades intermedias entre los metales y los no metales, como algo entre medio, por eso metaloide. Son como metales, pero no son metales y tampoco son no metales, como entrar en la categoría. Bien, ahora de lleno a lo que más nos importa sobre tabla periódica. ¿Cómo está ordenada y estructurada? La tabla periódica, nosotros encontramos dos separaciones principales, que son los grupos, que son las columnas. Yo hacia abajo, aquí tengo los grupos, después aquí tengo otro grupo, y los ordenamos en numeración. Aquí están enumerados del 1 al 18, ¿ya? Hacia abajo, esos son los grupos. Y los periodos son los que están de manera horizontal, estas filas, que van del 1 al 7. Para acordarse cuál es la columna y cuál es la fila, porque a mí me costó años acordarme cuál era la columna y cuál es la fila, porque siempre se me olvidaba. Las columnas, recuérdense que son como las columnas que usan para los griegos, para afirmar las murallas, los techos. Estas son las columnas, y las columnas siguen la misma forma, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y bueno, también lo mismo para acordarse cuál es horizontal y vertical. El horizontal es el que sigue la línea del horizonte. ¿Ya? Esos como datos que los van a ayudar harto en la vida, porque por lo menos a mí me ayudaron, yo nunca me acordaba.
Entonces partamos por lo más Profe, fácil. también se puede pensar en la columna vertebral, que es así También, de sí, manera recta. por eso se llama columna vertebral, porque va de arriba hacia abajo. Perfecto. Entonces, partamos con los más fáciles, que son los periodos. Como ya les dije, se enumeran del 1 al 7 y siguen el orden hacia el orden horizontal. Tenemos un periodo, dos periodos, tres periodos. Y la gran característica que tienen los periodos es que su número atómico va en orden creciente. Por ejemplo, aquí tenemos el 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siempre van a ir en orden creciente al seguir un periodo. ¿Ya? Y eso, por ahora, eso tenemos que saber de los periodos. Y los grupos, como ya los vimos, son estas columnas y se dividen en dos grandes grupos. Estos que están aquí con flecha azul, que son este grupito de aquí de la izquierda y este grupito de acá de la derecha, son los conocidos como el grupo A, ¿ya? Que se conoce como grupo de los representativos. Mientras que los que están aquí en el medio son los denominados grupo B, ¿ya? Los de aquí, estos que son completamente celestes de aquí del medio, son eh, los llamados de transición, y los verdes feos de acá abajo son los de transición interna. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son tan importantes los grupos? ¿Y por qué yo los considero más importantes que los periodos? Eh, Son tres grupos, depende de cómo los clasifiquemos, porque por ejemplo aquí estamos viendo que hay muchos más grupos. Eh, Grupos estrictamente tal, que son las columnas, son 18 grupos. Ahora, cuando nosotros los dividimos en esos bloques, son dos, el bloque A y el bloque B. ¿Ya? Y porque los de transición interna, que son los de acá abajito, entran también dentro de la categoría de los B. Y los dos de los lados son la misma categoría A. ¿Ya? ¿Se entendió? La persona que me preguntó si eran tres grupos. Sí, yo te quería aportar ahí igual, si es que no les quedó claro, es que los grupos se refieren como a cada columna. Cada columna es un grupo y cada columna también, cada grupo tiene un nombre. Ahí vemos que están los alcalinos los térreos, los carbonoides, etcétera, etcétera, etcétera. Y después esos grupos, por decirlo así, como que se agrupan o se unen en los otros dos grandes grupos que serían los representativos y los de transición o transición interna. Pero específicamente si les preguntan por un grupo, les van a preguntar por la columna en sí, por ejemplo, los térreos, la columna 13 o algo así. Sí, perfecto. Ya, y respondiendo a la pregunta, ¿para qué sirven los grupos? Justamente a eso quiero ir. Y es lo que su compañero acaba de responderle en el chat. Los grupos son muy importantes porque todos los elementos que estén en esta misma columna van a tener características muy similares. Y la característica más importante es la valencia. ¿Ya? Bueno, antes de hablar de la valencia, hay dos formas de enumerar a los grupos. ¿Ya? Que está la nomenclatura moderna, que es simplemente del 1 al 18, y la nomenclatura antigua, que en realidad yo prefiero que se use esta, nos da como más información. Y según esta nomenclatura, cada grupo nos dice, en su nombre, nos dice cuántos electrones de valencia tienen. ¿Ya? Los del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del 2A tienen dos electrones de valencia, los del 3A tienen tres electrones de valencia y así. Y lo mismo con los B. De hecho, por eso el B parte desde el 3, porque los del 3B tienen tres electrones de valencia y así, y seguimos. No me voy muy a fondo en los B porque no sé, Nico, tú qué opináis, pero por lo menos yo jamás he visto una pregunta sobre, No, de hecho, sobre los B.
hay una tabla periódica, no sé si ustedes la conocen, igualmente si no la conocen ahora creo que no la pusimos en la presentación, pero yo la puse en una pregunta del Kahoot, porque hay una tabla periódica que es específica de la PSU, que es un Ujú. poquito más corta, a ustedes no les van a preguntar todos los elementos y no se tienen que saber todo. Y justo la parte que está es la parte de más arriba de la tabla periódica y solamente hay elementos representativos. Los elementos de Ujú. transición y de transición interna no entran en la PSU, para Ujú. que lo sepan. Entonces, ustedes ahora van a ignorar esto. Y es bueno que lo ignoren porque igual aquí hay unas cosas igual un poco más complicadas. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Ya. El nombre del grupo no, o sea, si el nombre del grupo no dice cuántos electrones de valencia tiene, cada grupo tiene características similares entre sí y cada grupo que tiene características similares entre sí tiene nombres propios, ¿ya? Que el grupo 1 los alcalinos, después el grupo 2 los alcalinos terros, el 3A terros solamente, y así. Los que son más importantes y que igual los van a ocupar harto, en especial en la próxima clase, que si no me equivoco es enlace químico, los más importantes son los halógenos y los alcalinos terros. ¿Ya? Eso se tienen que saber estos nombres sí o sí. ¿Ya? Y el último grupo son el grupo de los gases nobles, ¿ya? Que no sé si ya se lo habrán mencionado antes, que los gases nobles cumplen con la característica de que sus orbitales están completos y son estables, que cumplen con la regla del octeto y la regla del dueto. ¿Se acuerdan de esas reglas? Que creo que se ven al principio de química. Ya, los gases nobles cumplen con esa regla. Entonces, los gases nobles no forman enlaces porque ellos ya son estables de por sí. Y eso es súper importante de los gases nobles. Y creo que por ahora nada más de los grupos. No sé si se me pasa algo. Por ahora creo que no. Y ahora lo que yo considero lo más importante de la clase es por qué es tan característico esta separación que tiene la tabla periódica. Hay como dos columnas a un lado, después otra más ancha al otro lado, los de transición interna que están en el medio y como están tirados para abajo. La tabla periódica tiene esta estructura, ¿sí? Porque sigue el orden de la configuración electrónica. Las primeras dos columnas del grupo A, que están esta es izquierda, sí, izquierda, representan al orbital tipo S, ¿ya? Y por eso también son dos columnas, porque en el orbital tipo S cabían dos electrones, ¿ya? Entonces, en la primera columna están los S1 y en la segunda columna están los S2. Y se llenó el orbital y pasamos al P, ¿ya? Y en el P hay 6 columnas porque en el orbital P caben 6 electrones, ¿ya? Y por eso la tabla periódica tiene esta forma y, y, y esta forma, ¿ya? Y es esto a lo que quería llegar. Eh, Necesito lápiz, no me deja ahí. No. Entonces, a esto era lo que quería llegar yo, que para mí es lo más importante que se tienen que llevar de esta clase porque esto les va a ayudar mucho a resolver ejercicios de configuración electrónica, también les va a ayudar mucho en lo que va a ser después enlace químico, le va a ayudar ahora y les va a ayudar un montón si saben a usar bien una tabla periódica. Entonces, cuando nosotros hacíamos una configuración electrónica, partíamos por el 1S, que esa, se me olvidó decirlo, era la importancia de los periodos, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de los números cuánticos, el número cuántico principal, que era el nivel de energía, estaba delante de la letra, y aquí están ordenados del primero, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y son los mismos periodos, ¿ya? El periodo 1 son el orbital 1s, el periodo 2 son todos los orbitales del 2, 2s, 2p, y así, siguen los niveles de energía. Sigue esta misma estructura. Ay, se mueve el chat.
sigue la misma estructura de la configuración electrónica. ¿Ven? 1S, 2S, 2P, después el siguiente 3S, 3P, 3D, 3S, 3P, y el 3D queda abajo porque, bueno, porque viene después del 4. ¿Ya? Por eso. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a llenar con electrones, aquí va, ya había puesto un electrón, dos electrones. En el P tenemos un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones, 6 electrones. Es algo, bueno, este es un ejemplo que iba a poner, es muy parecido al esquema que hacíamos con el diagrama para ver el número cuántico M. Es muy parecido, solo que en vez de ir 2 electrones por cajita, va un electrón por cajita. ¿Ya? Entonces, siguiendo este ejemplo que yo les puse aquí, ¿ya? ¿Qué elemento representaría esta configuración electrónica? ¿Ya? En vez de nosotros empezar a contar la cantidad de electrones y buscar después el elemento, podemos encontrar el elemento súper fácil buscando la configuración electrónica del último electrón. Sí, es el silicio, pero ahora vamos a ver por qué es el silicio. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos un elemento en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica? Lo primero que les dije, el periodo, ¿ya? Entonces, el periodo era el número cuántico principal, que era este número de acá. Entonces, está en el periodo 3. O sea, está, ay, que no puedo dibujar aquí, está en este periodo, ¿ya? Está en el orbital tipo P, o sea, en el lado de acá, ¿ya? Y en el orbital P tiene dos electrones. Entonces tiene un electrón y dos electrones. Entonces, sabemos que esta configuración electrónica corresponde a ese elemento que está ahí en la tabla periódica. Entonces, si nosotros vamos a una tabla periódica real, no este diagrama que tenemos acá, nos llega a que es la configuración electrónica del silicio. Así de fácil es usar una tabla periódica para entender configuración electrónica y viceversa, la configuración electrónica para ayudarnos con una tabla periódica. ¿Puedes dejar eso un poco? Quiero decir algo súper cortito. ¿Sí? Esto es recordatorio de tabla periódica. Recuerden que en general utilizamos el número atómico para ordenar todos los elementos, ¿ya? Entonces el hidrógeno es el 1. ¿Esto lo va a decir después o está bien que lo diga? No, dale, dale. Ya. El hidrógeno es el 1 porque tiene un protón y por eso su número atómico es 1. Y recuerden que entonces en la tabla periódica está todo ordenado por el número de protones, pero todos los elementos que están ahí tienen el mismo número de protones y electrones, ¿ya? Entonces, a pesar de que en general el orden está dado por los protones, podemos usarla para la configuración electrónica perfectamente porque el número de electrones es el mismo que el de protones. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy, por ejemplo, al berilio, que ya está, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, como es el número 4, yo sé que tiene 4 electrones. Tiene 4 protones, pero también 4 electrones. Eso, que no se lo olvide. Gracias, Samuel. Se me olvidó de comentarle ese detalle, que esto tenemos que recordar que en la tabla periódica cuando trabajemos así, tenemos que referirnos a un átomo neutro. Cuando están cargados, este método igual nos va a servir, pero tenemos que hacer la distinción de sumar o restar la cantidad de electrones que vaya a tener, ¿ya? Porque la tabla periódica nos muestra átomos neutros. Gracias por la acotación. A mí casi se me pasa. Ya, entonces, el mismo ejemplo, pero visto al revés. Ir desde la tabla periódica a la configuración electrónica del elemento. ¿Cómo podríamos hacer eso? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Yo quiero saber cuál es la configuración electrónica de este átomo de acá, que es el de calcio. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar dónde está el calcio en la tabla periódica, que es el que está acá. ¿Ya? Segundo, perdón.
Ay. Me atraganté. Ya. Salud, Mejor. salud. Ya, salud. gracias. Uy, me atraganté feo. Ya. Ya. Primero lo que tenemos que hacer era identificar dónde está el elemento en nuestra tabla periódica. Segundo, ver cuál es el periodo, que este está en el periodo 4. Entonces, si vamos a la configuración electrónica, está en el número 4. Y si vemos dónde está ubicado, esto está ubicado en la columna que equivalía al S. Entonces, esto es un 4S. Y aquí vemos la cantidad de electrones que hay. En esta era un electrón. Y está en la columna donde habían 2 electrones. Entonces, este calcio termina en la configuración electrónica 4S2. Entonces, si ya sabemos que termina en 4S2, el resto de la configuración electrónica ya la sabemos, que es desde aquí, ay, me deja rayar, desde aquí hasta aquí. Y el resto sería básicamente rellenar. ¿Ya? En vez de estar así, a veces como uno a veces se confunde que vaya, rellenemos 1S2, 2S2, después venía el 2P6, hasta ahí cuántos llevo, y se ponen a contar, se pierden el número de cuántos electrones. En vez de hacerse un lío con eso, si saben ocupar la tabla periódica, pueden llegar a la configuración de esta manera. Y bueno, nos da que es 4S2 y todo el resto de la configuración hacia atrás. ¿Se entiende esto? Cómo encontrar un átomo a partir de su configuración electrónica y cómo encontrar la configuración electrónica a partir del átomo de la tabla periódica. Hacer otro ejemplo, pero al revés. ¿Al revés de cuál? Así como el primero que había hecho, así. No entendí el de... ya, espera un poco. No entendí el cómo hasta donde termine, ya. Porque cuando nosotros hicimos esto, ay, que no me cambia la diapositiva. Identificamos dónde está el calcio, vimos que está en el periodo 4, que está en el orbital de tipo S, que tiene 2 electrones, llegamos a al final de su configuración electrónica. Esto termina acá. ¿Ya? Entonces, si sabemos que termina en el 4S2, sabemos que todo lo que hay hacia atrás ya lo conocemos, que sería, partiendo desde aquí, el 1S2, el 2S2, el 2P6, no va a alcanzar aquí, 2P6, 3S2 y 3P6. Y después el que le sigue es el 4S2, que fue el que ya dijimos que, ay, no te cuesta, que ya dijimos que era donde terminaba la configuración electrónica del calcio. ¿Sí? Entonces, nosotros al ocupar la tabla periódica nos dice en dónde termina su configuración electrónica. Y todo lo que hay hacia atrás ya lo conocemos. Porque es rellenar esto. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, alguien me había pedido que diera otro ejemplo. No sé si puedo borrar esto. ¿Cómo puedo borrar los rayas que he hecho? Borrar todo. Ahí está. Ahí eso. Ya, denme una configuración electrónica. Va a ser un ejemplo. Nico, dame una. El 17. El 17. ¿O tienes que es el número atómico nomás? ¿O te doy la configuración electrónica? Es que el ejemplo es para ir desde la configuración electrónica hacia el átomo. Entonces hagamos la Ya, a ver. configuración para el 17. 1S2, C2, 2S2, 2S2, 2P6, hallamos 10. 6, Después tendría que ser 3S2 y después 4P3. No, 4P5. P5. Ya, ¿seguro? No, Contemos. viene 3. 3P5, 3P5. Ay, 3. Borro, ¿cómo borro? Borrar. Ojo, ojo. Borrar Ay, todo. pensé que iba a hacer eso. Casi. Este era el 3.
Y ahí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí tenemos la configuración electrónica para un átomo que tiene 17 electrones. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Bueno, igual es fácil porque si tiene 17 podemos buscar cuál es el que tiene 17, 17 protones. O también en el caso de que, por ejemplo, no nos hayan dado esta parte de la configuración electrónica, esto no lo hayan dado y no hayan dado solo esto, no podríamos buscar el que tiene específicamente 17 porque no sabríamos cuánto hay, a menos que hiciéramos la configuración entera. Entonces, si nosotros solamente con este dato quisiéramos buscar qué elemento es, lo primero que había que hacer era, el primero es este numerito de acá, el de adelante, nos dice el periodo. Entonces, esta configuración electrónica termina o sea, empieza con el 3, entonces es del periodo número 3, que es de acá, toda esta fila de acá. ¿Ya? Como es del bloque P, este de acá era el S, este de acá es el D, y este que está acá, este es el bloque P. Entonces es en esta área está el átomo que estamos buscando. Y esto era un 5, ¿verdad? Y si tiene 5 electrones, vamos rellenando. Aquí llevamos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones. Entonces el átomo que estábamos buscando a partir de esta configuración es el cloro. ¿Ya? Tremendo átomo. Atomazazo. Ahí sí. ¿Alguien quedó con alguna duda? Nunca había entendido tanto. Qué bueno. Ya, ya, entonces por eso yo quería recalcar harto esto, que para mí es lo más importante de la clase, porque entendiendo esto van a poder usar súper bien la tabla periódica como herramienta para ayudarse en todo lo que necesiten a partir de aquí en química. Perdón, Seba, te muteé. Sí me, sí me di cuenta, de repente me decía, el anfitrión está silenciado. Perdón, te sintió. Ya, entonces lo que le estaba diciendo, si saben ocupar esto de esta manera, esto les va a ayudar un montón. Para poder ocupar una tabla periódica como una herramienta para ayudarse en química, esto va a ayudar un montón. Alguien dice en el chat que no entendió. ¿En qué parte te perdiste? ¿Qué fue lo que no entendiste? Igual si de repente les da lata escribir y quieren abrir el micrófono y preguntar por el micrófono adelante. No hay problema. La otra, La otra diapo dijo. La anterior supongo. esta, que ya tiene muchas rayas. ¿Te perdiste en algo de los ejercicios? Ya, en el 3P5 dijo. Ya. Mira, si queréis puedo tratar de explicarlo yo, porque de repente Ya. otra persona Sí, puede explicarlo, ¿no? siempre es válido otra forma de explicarlo, porque si lo Sí, explico yo además de de la misma repente, manera, vamos a sí, volver a lo explicar mismo. las cosas dos veces, uno mismo siempre se confunde. Sí, dale. Básicamente, lo que nos está diciendo el SEBA es que la configuración electrónica, especialmente el último dato que nos dan, que es el dato del último electrón, nos puede servir para poder ubicar ese elemento en la tabla periódica sin tener que ponernos a contar la cantidad de electrones que tiene y ir a ese pozo, porque claro, ahora estamos en el elemento 17. Es fácil contar hasta el 17 o hasta el 15, pero cuando nos den una configuración electrónica del número 102, va a ser un poco más complicado. Entonces, lo primero que tenemos que ver en el último dato es que nos dan tres informaciones, el 3, el P y el 5. Entonces, vamos por partes. Primero con el 3, nos están diciendo que su nivel electrónico es el número 3, o sea, tiene electrones hasta el tercer nivel electrónico. Entonces, eso nos va a indicar en qué periodo se encuentra el átomo que estamos buscando, el elemento que estamos buscando. En este caso, como está en el nivel 3, va a estar en el tercer periodo, que es el que está marcando el SEBA.
Después nos vamos al segundo número cuántico, que sería la P. Ya la P nos está indicando que tiene su último electrón en un orbital de tipo P. Por lo tanto, va a estar al lado derecho de este lugar, porque los primeros 2 van a corresponder al S y los últimos 6 van a corresponder al P. Y después nos dicen que en ese orbital P tiene 5 electrones. Entonces nosotros vamos contando en orden, de izquierda a derecha. El primero, que es el aluminio, tiene 1, el segundo, que es el silicio, tiene 2, el tercero, que es el fósforo, tiene 3, el cuarto, que es el azufre, tiene 4, y el quinto, que es el cloro, tiene 5. Entonces ahí llegamos con el 3 al período, y con el 5 y el P5 llegamos específicamente a la columna de ese período. Y así podemos identificar que es el elemento cloro. Si nos hubieran dicho lo mismo, por ejemplo, pero en vez de ponernos 3P5, nos hubieran dicho 2P5 o 4P5, es súper fácil. Si hubiera sido el 2P5, nos vamos justo al que está arriba, que sería el flúor. Si nos hubieran dicho 4P5, nos vamos justo al de abajo, que sería el bromo. Ahí espero que te haya quedado un poquito más claro. No sé si me entendiste. Ya, Ahí dijo. ahí sí entendí. Ya, y otra persona me preguntó voy a borrar la pizarra, por si alguien está anotando. Siempre he querido decir eso. Alguien me había pedido que volviera a hacer el otro ejemplo de cómo llegar del elemento a la configuración. ¿Ya? Así que voy a borrar esto. Y Nico, dame un elemento. 12. Carbono. Carbono, ya. S siempre es de 2, sí. En S siempre van a caber 2 electrones, en P siempre van a caber 6, en D caben 10 y en F 14. ¿No? No tengo una ahí, con menos relleno. Me había dicho carbono. Ya, entonces, ¿cómo llego del carbono a su configuración electrónica solo mirando la tabla periódica? Eso era el ejemplo que una compañera me pidió. Entonces, lo primero es ver en qué periodo está, que está en esta fila de acá, que equivale al periodo 2. Entonces anotamos el 2. Está en el bloque, este bloque de aquí es el S, este es el D, y este de acá es el bloque P. El carbono está en el bloque P, así que es P. Y aquí en el P contamos la cantidad de electrones que tiene. Aquí el primero tiene un electrón y el carbono tiene 2 electrones. Entonces termina en 2P2. ¿Ya? Exacto, alguien lo había dicho en el chat, termina en 2P2. Entonces hacemos la configuración electrónica hasta llegar al 2P2, que sería 1S2, 2S2, y ahí seguimos al 2P, que sería 2P2. Entonces, ahora así igual suena como tal vez raro, tal vez hubiese sido más fácil hacer la configuración electrónica, pero cuando nos piden átomos que son muy grandes, hacer una configuración electrónica gigante nos va a ser imposible. Y vamos a tener que contar muchas veces y se van a perder. Entonces, si identifican cómo termina la configuración electrónica, porque al hacer esto identificamos cómo termina, después el resto es rellenar lo que había hacia atrás. Ahí ya hay entendido. Me preguntan por qué en el medio se encuentra la D y no la P. ¿Sirve mucho más para la configuración electrónica abreviada? Sí, este método sirve más para la abreviada. ¿Sabéis cómo explicar eso de por qué en el medio está la D y no la P? Básicamente, yo creo que la respuesta puede ser que la configuración, o sea, la tabla periódica se va ordenando según la configuración electrónica, como habíamos dicho. Y si es que uno hace la configuración electrónica átomo a átomo, cuando llegamos aquí al cuarto periodo, nos van a aparecer primero los orbitales D que los orbitales P. Por eso los D van antes y después van los P. Simplemente porque cuando uno va armando esta configuración electrónica que tienen aquí a la izquierda, si se fijan, ya primero partimos con el S, 2S, 2P, 2S, 3P, 3S, y después de un S nos pasamos a un D, y después un P, y después un S, y después un D, y después un P. Entonces tenemos que ir en orden, S, D y después P. Simplemente por eso. Pero, repito, no se preocupen con el D y el F, porque no entra en la PSU. Sí, ignoren los D y los F, no existen.
De hecho, la tabla que le entregan en la PSU llega hasta acá. Termina ahí. Y se salta olímpicamente esa fila. Sí, se salta todo el D. Yo, Alguien tiene la mano es- levantada. yo quería decirle eso, que vean bien la tabla periódica que les dan en la PTU, Se la voy a poner al final para que la puedan revisar. porque uno muchas veces entiende esto de SPDF con esta tabla. Entonces uno se hace la idea que siempre el P está lo más a la derecha posible, el S lo más a la izquierda posible y que hay un espacio entre medio lleno de átomos que no tengo que pescar. Pero en la PTU no van a tener la parte D. O sea que todo lo que van a ver es S, que van a ser 2 columnas S y todo lo otro es P. Para que no se lo olvide, no hay Ujú. nada de en esa tabla y no lo tienen que ver. Bueno, ahí se la va a mostrar. Ahí Ahora sí, ustedes, ahí Constanza, ustedes mismos tienen que hacer una rayita en el Eh. medio para separar los S de los P. Dale. Tenía la duda de lo que habían dicho de que eran neutros igual que los electrones, como que eso no entendí. Ya no, ahí tuvo que haber alguna equivocación, pero básicamente lo que se refería era que la tabla periódica, todos los elementos que están acá, si ustedes ven, solamente sale el símbolo y no sale con ningún signo ni positivo ni negativo arriba. Eso significa que está considerado, toda esta configuración electrónica está hecha considerando que los átomos son neutros, están neutros. Por lo tanto, por eso yo puedo saber que la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones, o sea, de electrones, porque en un átomo neutro eso se cumple. Ahora, si nos ponemos a ver, claro, neutros sin carga. Si nos ponemos a ver casos específicos donde tenemos, por ejemplo, en el caso de principio de la clase, el ejercicio a principio de la clase que les hizo el SAMU, que era el del PREU, que él partió de un átomo que ya tenía carga, y a partir de eso hizo la configuración electrónica y después calculó como su número atómico, pero considerando que tenía carga, por lo tanto tenía un par de protones, un par de electrones más, un par de electrones menos. Eso. No sé si Ya, gracias, me había enredado. Gracias. Ya, qué bueno. Bueno. ¿Ya alguna otra Vergüenza. duda, pregunta? Un ejemplo más, ¿de cuál? En vez de estar neutro, estando positivo para la configuración. Yo creo, no sé si es necesario que hagamos un ejercicio, pero te lo podemos hacer así como con palabras, que básicamente, por ejemplo, en el mismo caso que tenemos ahí en pantalla, para que no nos desviemos, tenemos el carbono, que el carbono tiene 6 electrones en estado neutro. Por lo tanto, en verdad, el carbono lo que tiene son 6 protones. Y cuando está en estado neutro, también tiene 6 electrones. Ahora, si por ejemplo quisiéramos que este carbono estuviera cargado con una carga negativa, le tendríamos que agregar un electrón. Por lo tanto, va a seguir teniendo 6 protones, pero ahora en vez de tener 6 electrones va a tener 7. Por lo tanto, al final, en vez de terminar en un 2p2, va a terminar en un 2p3. Pero eso no significa que en la configuración electrónica, o sea, en la tabla periódica se va a mover de lugar, porque sigue siendo carbono. Por lo tanto, por eso insisto en que la configuración electrónica se hace en base a los protones que tiene, al número atómico, y también en base a los electrones, pero siempre con la salvedad de que si queremos considerar la cantidad de electrones, tiene que ser un átomo neutro, porque si nos vamos a un átomo cargado, se le van a alterar la cantidad de electrones que tiene. Ujú. Yo creo que igual tal vez después, al final, podríamos, tal vez el mismo ejercicio que mostró el Samu, pero hecho como a este estilo, tal vez. Pero yo creo que podríamos dejarlo para el final de la clase. Ya, bueno, ahí le dejé también escrito en palabras lo que le había explicado aquí al inicio. Y pasaríamos a la segunda parte de la clase, que son propiedades periódicas, que igual está un poco más cortito. ¿Les parece? Ya son las 7. ¿Les parece si nos tomamos un descanso? Sí, me tinca, yo voy a buscar un vasito de agua y a las, les tinca que como a las 7:08 más o menos, unos 5 o 6 minutos, volvemos y seguimos con propiedades. Ujú. Me parece. Esto, ¿puedo pausar la grabación para no grabar este Yo sí vacío? podí poner Se le puede poner pausa. sí. Igual si queréis podéis dejarlo así nomás. Sí, al final va a haber un cambio. Largo.
acá, pausar grabación, reanudar grabación acá. Mm, Ay, qué horror. Ya, ¿cuál era el ejercicio? De nuevo, rapidito. Tenemos un átomo, no debía haberlo borrado. Tenemos un átomo que no conocemos que tiene carga eléctrica -2 y tiene la configuración electrónica 1s2, perdón por lo feo de esto, 2s2 y 2p5. Y nos preguntan, es un 5 en una S, nos preguntan qué átomo sería este, que no conocemos. Entonces, lo normal sería, bueno, contar que tiene 5, 6, 7, 8, 9 y buscar dónde está el 9. Pero si lo hacemos con el método que estaba explicando yo recién, vemos que está, esto nos dice el periodo, que está en el periodo 2, este de acá, que está en el bloque P, que P es este de acá, y que tiene 5 electrones. Entonces, vamos rellenando. 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Entonces, nos daría que sería este átomo de acá, pero tenemos que recordar que era un ion con carga negativa -2. Entonces, si tiene carga -2, debemos recordar que tiene 2 electrones extra. Se me lengua la traba, perdón. Tiene 2 electrones extra. Entonces, para volver al átomo a estar neutro, tenemos que quitar 2 electrones. Entonces, este electrón muere y este electrón muere. Entonces, el átomo original, sin la carga, es este de acá, el nitrógeno. Eso. Muy buena salvedad que dio el SEA de que nos puede ayudar mucho que si tenemos un ion y nos dan una configuración electrónica, pasémoslos al átomo neutro. Si tiene 2 electrones más, le agregamos le quitamos 2 electrones a su configuración. Si tiene 2 menos, se lo agregamos y trabajamos con el átomo neutro. Tenemos de trabajar con los átomos neutros porque se nos va a hacer más fácil. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Comparte. Casi finalizo la... Casi, si la cago me avisan. Bueno, y ahora sí. Ya. Vamos a ir con las propiedades periódicas. Me van diciendo si se ve bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces, las propiedades periódicas, como nosotros habíamos dicho, la configuración, o sea, la tabla periódica está ordenada de esta manera porque nos permite ir distinguiendo muchos elementos, muchas propiedades comunes que van teniendo los elementos y que se van a ir moviendo de forma particular dentro de la tabla periódica. Entonces esto nos va a permitir comparar distintas características de distintos elementos de forma muy fácil y muy visual. ¿Ya? Entonces, primero vamos a tener los elementos, las propiedades que se les llaman como, creo que físicas o de tamaño, que van a ser el radio y el volumen. Radio y volumen lo incluyo dentro de lo mismo porque en verdad del radio se saca el volumen. Si un átomo tiene un radio más grande, también va a tener un volumen más grande, por lo tanto son prácticamente, o sea, no significan lo mismo, radio y volumen no son lo mismo, pero dentro de la tabla periódica estas dos propiedades se van a ir moviendo al mismo tiempo. O sea, si un átomo tiene un radio más grande, también va a tener un volumen más grande. ¿Ya? Ya. ¿Son proporcionales? Me pregunta la Consu. ¿A qué te refieres? ¿Al radio y al volumen? Sí. Dejémoslo con que están relacionados. No sé si son proporcionales. Sí, yo creo que se podría decir son directamente proporcionales en el sentido de que si el radio aumenta, el volumen también aumenta. Es porque están muy relacionados. Porque yo para poder calcular el volumen necesito el radio. Entonces, si me aumenta el radio, también me va a aumentar el volumen. Es una cosa como de fórmula. Espérense un segundito. Y ahora sí. Entonces, básicamente el radio lo que nos va a decir es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y la capa más externa de electrones. Básicamente vamos a considerar que el átomo es un círculo redondo perfecto, una esfera más que un círculo, y vamos a calcularle la distancia que hay desde el centro hasta la capa más externa. También hay otras fórmulas de calcularlo, que lo que se hace es que se agarran dos átomos que están unidos y se calcula la distancia entre sus núcleos. Pero bueno, esas son dos técnicas. Básicamente,
lo que tenemos que saber es la distancia que hay entre el núcleo y la capa más externa. Y se va a mover de esta forma muy particular. Se va a mover, supongo, no están viendo mi... Sí se ve. Sí, se ve, igual voy a poner el puntero, ahí se ve mejor. Ya. Entonces se va a mover hacia esta esquina de acá abajo. O sea que dentro de los grupos se va a mover hacia abajo, o sea, se va a mover dentro de los grupos, por decirlo así, a favor del número atómico. Si aumenta el número atómico, también va a aumentar el radio dentro de los grupos, pero dentro de los periodos al contrario. En los periodos se mueve hacia la izquierda. Eso significa que el número atómico me está aumentando hacia la derecha, pero el radio atómico va a ir hacia el otro lado, por decirlo así. Se va a ir moviendo siempre hacia esa esquina de acá abajo, ¿ya? Básicamente vamos a tener, de todas las propiedades que vamos a ver ahora, vamos a tener dos modalidades en las que van a ir variando, por decirlo así. Como esta que tenemos así, hacia abajo y hacia la izquierda, y todo lo contrario, que sería que aumenten hacia acá, hacia la derecha y hacia arriba, ¿ya? Del radio atómico, bueno, eso es lo que les había dicho. Se ponen dos átomos al lado, se calcula la distancia que hay entre sus núcleos, y eso se divide en dos, y eso nos va a poder dar el radio atómico de ese átomo específico. Seba, te pido que si podrías estar atento al chat, porque Sí, o si no... estoy viendo. No hay Ya, duda. entre menor radio, mayor energía para romper y hacer enlaces. Ya, eso lo vamos a ver aparte porque es otra propiedad distinta. Ya. Ahora voy a dar un dato específico del radio, que sería el radio iónico, porque lo que nosotros vimos antes, y cómo se comparaban, eran los átomos dentro de la tabla periódica que siempre se comparan, recuerden, siempre estamos hablando de átomos neutros. Pero ahora, ¿qué pasa si nos ponemos a calcular dentro del mismo elemento, nos ponemos a comparar el radio del elemento neutro y cuando está ionizado, cuando tiene alguna carga? Entonces, cuando un átomo gana electrones, va a aumentar su radio. Esto es un poco como de lógica de sentido común. Y si es que un átomo pierde electrones, va a disminuir su radio, ¿ya? Entonces, básicamente, eso, si va ganando electrones, se va haciendo más grande, y se va perdiendo electrones, se va haciendo más chico. Pero eso recuerden que es si es que estamos hablando de iones, ¿ya? Porque si hablamos de elementos, como lo vimos acá, por ejemplo, podemos tener un elemento que está acá, que tiene, no sé, pongámosle 25 electrones, y nos vamos al siguiente elemento, que tiene 26 electrones, su radio atómico va a ser más pequeño, porque está dentro de un mismo periodo. Ya, eso sí que es súper importante. Eso, en los grupos aumenta con el número atómico, pero en los periodos aumenta contra el número atómico. Eso del radio iónico. Después vamos a ver el potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que yo necesito para poder arrancarle un electrón a un átomo neutro. Esto va a significar, como en palabras normales, qué tan atraídos están los electrones por su núcleo, qué tan pegados, qué tan fuerte es la energía de ionización, o sea, qué tan fuertes están los electrones en ese átomo. Entonces, un átomo que tiene una baja energía de ionización, para mí va a ser muy fácil llegar y sacarle un electrón, por lo tanto va a ser fácil que ese átomo interactúe con otros átomos, cediendo o tomando electrones. En cambio, todo lo contrario, si tiene una energía de ionización muy alta, va a necesitar mucha energía para poder reaccionar con otros átomos. Va a tender a estar así. Si nosotros vemos aquí, aumenta en el sentido contrario a lo que aumentaba el radio y el volumen. En los grupos va a aumentar hacia arriba, o sea que los átomos, dentro de los grupos, los átomos, como por decirlo así, más pequeñitos, van a tener la energía de ionización más fuerte. Y en los periodos va a aumentar con el número atómico. Y estos elementos de acá van a ser los que tienen mayor energía de ionización. Y aquí es súper importante destacar que los gases nobles son los que presentan mayor energía de ionización. Aquí no está tan esquematizado acá, pero recuerden que esta, y lo voy a anotar mejor para que lo vean más visualmente, esta fila de acá, que son los gases nobles, van a tener una energía de ionización muy alta, van a tener los valores más altos de energía de ionización. ¿A alguien se les ocurre por qué puede ser esto? ¿Alguien que quiera decirlo por el micrófono? Mientras alguien qué responde, lo Porque son estables, pues son gases nobles, tienen el octeto, los electrones de valencia, máximo, la 8. Muy Entonces, bien. ellos no van a ganar siempre, porque siempre el que tenga mayor electrón de valencia le va a quitar al que tenga menos electrón de valencia. Y eso, Claro. por eso son los más fuertes. Ya.
Ujú. Ahí la única salvedad que te diría lo que dijiste tú es que los gases nobles no es que van a ganar siempre, porque, por ejemplo, un gas noble de acá, que es el helio, casi todos los átomos van a tener más electrones que ellos. Ellos solamente tienen ¿cómo se llama esto? Está muy chiquitito. Pero, como bien dijo, los gases nobles son estables. Los gases nobles tienen todos sus orbitales completitos. Por lo tanto, para poder yo cambiarlos o moverlos, voy a tener que aplicar mucha energía. Por lo tanto, a los gases nobles sí se les considera en esta propiedad. Después vamos a ver más adelante que en las siguientes propiedades no se les considera a los gases nobles. La energía de ionización es la única en que se consideran a los gases nobles y tienen el valor más alto. ¿Y por qué se les considera y en las otras no? Porque si bien los gases nobles tienden a no reaccionar con ningún otro átomo, tienden a quedarse solitos, igualmente bajo ciertas condiciones pueden hacerlo. O sea, yo tengo que aplicar mucha energía para poder sacarle un electrón, pero igualmente, si tengo la energía necesaria, voy a poder sacárselo, ¿ya? Así que eso, básicamente vamos a decir que la energía de ionización es la energía que yo necesito para poder sacarle un átomo, o sea, un electrón a un átomo neutro. Alguien levantó la mano y alguien en el chat habló de la electropositividad. Lo vamos a ver más adelante. Electropositividad lo vamos a ver más adelante. Es distinto a esto. ¿Quién tiene la mano levantada? Creo que la Consu. Adelante. Ujú. Disculpa, es que me perdí. Según eso sale que los grupos, o sea, mientras más chico el grupo, mayor. Es que no entendí como que esa flecha que va hacia arriba, ahí está, ¿en los grupos? Claro, si es que yo estoy comparando átomos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, si yo viera solamente los alcalinos, que son estos de acá, si yo tengo un alcalino que está acá abajo y tengo uno más acá arriba, el que va a tener mayor energía de ionización es el que está arriba. Ahora, si yo me pongo a compararlos al lado, si yo tengo, por ejemplo, uno acá y otro acá, el que va a tener mayor energía de ionización es el que está acá. Y si nos ponemos a verlos como en diagonales, la cosa se complica un poco y eso no se los van a preguntar, así que no se preocupen. Yo por lo menos en mi tiempo me preguntaba mucho y le preguntaba a mi profe, ¿qué pasa si tengo dos átomos que están acá al lado y están en diagonal? Como, ¿por qué me guío? ¿Por esta o por esta? Pero eso como que tiene reglas muy específicas y es química muy avanzada y no es necesario que ustedes sepan. Ustedes tienen que saber comparar átomos dentro de su misma columna y comparar átomos dentro de su mismo periodo. Eso. Ya, muchas gracias. Qué bueno, de nada. Ya. Después vamos a ver la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es qué tanto le gustan los electrones a un átomo. Qué tanto le gusta agarrar electrones a un átomo. Entonces se va a representar como la energía liberada al agregar un electrón a un átomo neutro. Mientras más energía libera, significa que ese electrón, pues ese átomo le gustan más los electrones, por decirlo así, como que le gusta que le lleguen electrones. Porque cuando yo le tiro un electrón, él libera mucha energía, se excita mucho. ¿Ya? Y la afinidad electrónica se va a ir moviendo en las mismas direcciones y con las mismas reglas que el potencial de ionización que acabamos de ver. Se va a ir moviendo de la derecha a la izquierda y de abajo hacia arriba. Es importante considerar que aquí hay una excepción, y el cloro, pucha, no lo tengo, debería haber puesto la tabla acá, pero no lo puse. Aquí vamos a tener el flúor, aquí vamos a tener el cloro, y aquí vamos a tener el fósforo, no, el azufre. El azufre después está el fósforo. Ya, perdón, es súper bonito, está súper feo lo que estoy dibujando, pero así. Si nosotros vemos ¿cómo se llama esto? Como a dónde nos apuntan estas flechitas, que lo voy a ver un poquito más adelante, a mí me sirvió mucho. Estas flechitas, tanto esta como esta, me apuntan al flúor. El flúor es como el que está más arriba y más a la derecha, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, la propiedad que vimos recién, era el potencial de ionización. No, el potencial de ionización mentira, porque es el caso excepcional que los gases nobles sí se consideran. Pero en esta, los gases nobles no se consideran. Por lo tanto, acá nosotros vamos a, por decirlo así, tachar esta fila, porque no se les va a considerar en esta propiedad. Porque, como repetimos, los gases nobles tienden a no ¿cómo se llama esto? Interaccionar con nadie más. Entonces, en verdad, no tienen afinidad electrónica. Ellos prefieren quedarse como están antes de recibir un electrón. Ellos prefieren así estar estables como están. Ellos están súper de vana. Entonces, el átomo que debería tener mayor afinidad electrónica, como nos indican estas flechas, debería ser el flúor. Pero el cloro es una excepción.
y el cloro es el átomo con mayor afinidad electrónica. O sea, el cloro es el átomo que va a liberar más energía cuando nosotros le agregamos un electrón. El cloro es el átomo que más le gustan los electrones, ¿ya? El más afín electrónicamente. ¿Ya? Esa es una salvedad que tienen que saber. Y eso nos lleva a la siguiente propiedad, la electronegatividad. La electronegatividad es como la tendencia que tienen a ganar electrones, a atraer los electrones, a chupar electrones. Y acá sí se cumple que, y esto, acuérdense de por vida, porque les va a servir, el flúor es el elemento más electronegativo. Más electronegativo. ¿Eso qué significa? Que al flúor le gustan mucho los electrones, le van a llegar, se le va a hacer muy fácil ganar electrones. Agarrar electrones para él es algo muy sencillo. Él puede agarrar un electrón así, mucho más fácil que cualquier otro. O sea, si nosotros tenemos muchos átomos en una fiesta y les tiramos un electrón, el primero que lo va a agarrar va a ser el flúor. ¿Ya? Y eso recuérdenselo, porque el flúor, cuando ustedes vean su configuración, o sea, su tabla periódica, el flúor está en esta parte de la tabla periódica. Está a lo más a la derecha y lo más arriba, que son justo las direcciones que sigue la electronegatividad. Y yo les había dicho que las propiedades periódicas van a seguir dos órdenes, o este que estamos viendo, que es todo el que hemos visto las últimas tres propiedades, o el del volumen atómico que aumenta hacia la otra dirección. Entonces ustedes pueden ir acordándose de las distintas propiedades, si es que son afines si se mueven hacia el flúor o contra el flúor. ¿Ya? Las que se mueven hacia el flúor van a tender a estar acá, van a estar acá, que van a ser la electronegatividad, la energía de ionización, el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Todas esas se mueven hacia acá. El flúor va a ser, con la excepción de la afinidad electrónica, que habíamos dicho que tenía una excepción porque el cloro es el elemento más afín electrónicamente. ¿Ya? Y eso, el flúor es el elemento más electronegativo para que lo recuerden. ¿Ya? Y la electronegatividad va a tener que ver con la tendencia a ganar electrones. Entonces, si nosotros nos vamos dentro de este periodo, por ejemplo, a átomos que están más acá, van a tener menor electronegatividad. Y si nos vamos a los que están más a la derecha, van a tener mayor electronegatividad. ¿Ya? Pregunta, ¿aquí tampoco se consideran los gases nobles? No, aquí tampoco se consideran los gases nobles. Voy a dar eso. La potencial energía de ionización, potencial de ionización, eso es lo mismo. Afinidad electrónica, la electronegatividad, la electropositividad, tenemos 4 en total, son las propiedades, se me olvidó el nombre exacto, pero como de energía, energéticas, no sé exactamente cómo está escrito en la guía, que van a ser las que van a estar como en relación con la energía, con la cantidad de electrones que ceden o que ganan, porque la otra propiedad que habíamos visto era la del volumen, o sea, pero, sí, la del volumen y el radio, que el volumen y el radio en verdad no tiene que ver como con la energía y con los electrones, sino que tiene que ver con el tamaño, son como de dimensiones. Entonces, en estas 4 que dije, que sería la potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y electropositividad, la única que se consideran a los gases nobles va a ser el potencial de ionización, la primera que vemos. En las otras 3, los gases nobles no se consideran porque son inertes, y en teoría ellos no interaccionan con nada, ellos se quedan siempre donde están. Voy a revisar el chat porque creo que... ¿Puedes devolverte 3 segundos a la diapo anterior? Ah. A ver, diapos de electropositividad. La electropositividad, es que la electropositividad es la... Viene ahora. Sí. La electropositividad... Espérate. ¿Querías ver electropositividad o te confundiste con otro de las propiedades? De energía me dijeron ahí, sí. Creí que ya lo había mostrado. No. Ahora voy a hablar de eso. La electropositividad, como se lo pueden imaginar, es todo lo contrario a la electronegatividad. O sea, es la capacidad que tienen, como la tendencia a dar electrones, a soltarlos. Si la electronegatividad era la tendencia a recibir electrones, la electropositividad es la tendencia a darlos. Y esto igual se pueden confundir un poco, así como la electronegatividad era dar o recibir, y yo creo que algo que les puede servir es que cuando un electrón recibe, o sea, cuando un átomo recibe electrones, los electrones son negativos, por lo tanto, él queda cargado negativamente. Por lo tanto, esa es la electronegatividad, es como la tendencia a ser negativos. En cambio, la electropositividad es la tendencia a liberar electrones, a darlos. Por lo tanto, es la tendencia que tienen los átomos a quedar positivos, por decirlo así. ¿Ya? Y estas dos últimas, la electropositividad y la electronegatividad,
se relacionan con el carácter metálico y no metálico, respectivamente. O sea, la electropositividad, que se va a mover en el mismo sentido que el volumen y el radio, ya se va a mover en contra de la electropositividad. La electropositividad era para acá, el flúor era el elemento más electronegativo. Bueno, ahora todo lo contrario, el flúor es el elemento menos electropositivo, perdón, ¿ya? Y si recordamos la tabla periódica, esta parte de acá, todos estos lados, eran, ¿cómo se llama esto? Elementos metálicos, y los elementos no metálicos están aquí arriba. Por lo tanto, la electropositividad va a tender al carácter metálico, o sea, mientras más electropositivo, por decirlo así, van a tener un mayor carácter metálico, y aquí van a tener una tendencia del carácter no metálico. Y por eso justo entre medio, que es esta fila que está acá, están los metaloides, que no son ni metales ni no metales, son metaloides, están como entre medio. Y eso, lo que habíamos dicho, el concepto totalmente contrario a la electronegatividad va a ser la tendencia a perder electrones, o sea, a quedar positivos. Voy a revisar el chat. Que alguien haya ¿Puedes escrito volver a explicar afinidad electrónica? afinidad electrónica. Ya, vamos a eso. La afinidad electrónica es la qué tanto le gusta a un átomo los electrones, por decirlo así. Y eso se mide en la cantidad de energía que libera un átomo cuando se le agrega un electrón, un átomo neutro. Entonces, si yo le agrego mucha, o sea, si yo le agrego un electrón y este átomo suelta mucha energía, significa que como que se puso muy contento, se excitó mucho, liberó mucha energía. Por lo tanto, le gustan mucho los electrones. Esa es como la relación que ustedes tienen que hacer. Si le gusta mucho, o sea, si libera mucha energía, significa que se excita mucho, por lo tanto, le gustan mucho los electrones. Lo importante de esta propiedad es que se mueve hacia estas direcciones, hacia la derecha y hacia arriba, pero que el elemento más con mayor afinidad electrónica no es el flúor, como lo eran todos los anteriores, sino que es el cloro, es como una excepción. Debería ser el flúor, como nos dicen según las flechitas, pero es una excepción y toda regla tiene una excepción. Aquí me preguntan si la electronegatividad tiene que ver con el enlace. Sí, tiene mucho que ver con los enlaces químicos. Y lo vamos a ver la próxima clase, que la próxima clase es de enlace químico, y creo que yo también lo tengo que hacer. Así que ahí vamos a retomar un poco el concepto de electronegatividad. ¿Ya? Ya, dijeron que justo iba a preguntar eso, así que perfecto. Electronegatividad, electropositividad, entonces básicamente, según yo, lo más importante es que entiendan la electronegatividad y que el flúor es el elemento más electronegativo, porque si se aprende la electronegatividad, la electropositividad es todo lo contrario. O sea, se va a mover en la dirección totalmente contraria. Y después vamos a ver la última propiedad, que va a ser el punto de ebullición y el punto de fusión. Creo no alcanzo a leerlo. Punto de fusión y punto de ebullición, ¿ya? Y que van a, si no recuerdan bien, se los recuerdo igual, la fusión es cuando yo paso de de un elemento que está en estado sólido, lo paso a estado líquido, como que lo estoy fundiendo, fusión. Y la ebullición va a ser cuando yo lo estoy evaporando, o sea, cuando lo estoy pasando de estado líquido a estado gaseoso. Van a ser como los cambios de estado. Corresponden, como aquí dice, corresponden a los puntos en que ocurre el cambio de estado. Y ¿cómo se llama esto? Esta propiedad se va a mover en esta dirección. Tiene una dirección como especial, distinta al resto, que va a ser hacia el centro y hacia abajo. ¿Ya? Se va a mover como muy parecida al radio electrónico y a la electropositividad, que tiende a ir hacia acá, solamente que en este pedacito de acá, en vez de ir hacia allá, va hacia el otro lado, y tiende a ir como hacia el medio. ¿Ya? Esta igualmente no la suelen preguntar tanto, sobre todo porque si te ponís muy al límite, no sé, a mí por lo menos me generaba mucho conflicto cuando me preguntaban dos que estaban muy al lado, porque yo no sabía si considerar esta flecha o esta otra, pero no se enreden con eso y no se preocupen, porque no se lo van a preguntar. Ustedes tienen que saber que va hacia el medio y hacia abajo. Habían dos cositas en el chat, no sé si las contestaste porque justo entró mi mamá a la pieza y no estaba escuchando. No los podría volver a explicar potencial de ionización, ya lo voy a ir a ver. Y las claves de la guía las subirán cuando termine la clase, ¿cierto? Se supone que sí. Samuel está por ahí. Yo creo que sí, pero Samuel no sé si está. Sí, aquí Samuel estoy. Sí, ahí después en el Classroom le subimos las claves.
de la Y. Tremendo. Después de- Ya, entonces voy a volver a repasar un poquito el potencial de ionización que me habían pedido. Potencial de ionización o energía de ionización significa lo mismo. Vamos a recordar de nuevo que es la única propiedad eléctrica o energética que va a considerar a los gases nobles. El resto no considera a los gases nobles. Y básicamente nos van a decir cuál es la energía mínima que yo necesito para poder arrancarle un electrón de su capa más externa a un átomo neutro. ¿Ya? Eso se traduce en energía de ionización. ¿Qué tanta energía necesito yo para poder convertir un átomo neutro en un ion? Para ionizarlo, ¿ya? Ionizarlo es que tenga carga. Si yo le saco un electrón, va a tener carga negativa, ¿ya? Se va a mover en esta dirección, en dirección hacia el flúor, y los que van a tener mayor energía de ionización por excelencia van a ser los gases nobles. Yo ahora no les puse ¿cómo se llama esto? Como un gráfico donde se vean cómo van cambiando el potencial de ionización como átomo a átomo, porque hay, y los que estudien carreras de ciencia lo más probable es que en algún momento les van a pasar eso, si es que en algún curso de ciencias básicas o algo así, y se ve como un esquema más o menos. Les voy a decir solamente para que entiendan que los gases nobles tienen como muchísima mayor energía de ionización. Se va a ir viendo como así, va a ir como bajando y después se va a pegar unos saltos, después va a bajar un poco más, después se va a pegar unos saltos, después va a bajar un poco más, se va a pegar unos saltos. Y esos saltos que se pegan son los gases nobles. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo estoy acá, por ejemplo, el helio, que tiene una energía de ionización muy alta, después yo bajo, por lo tanto bajo al siguiente periodo, por lo tanto si estoy cambiando de periodo, voy a tener menor energía de ionización. Y voy aumentando hacia acá, y va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, pero hay un momento en que va a aumentar así como drásticamente, y va a ser cuando yo cambie a un gas noble, ¿ya? Porque los gas nobles tienen muchísima mayor energía de ionización. No sé si ahí quedó más claro. Entonces, el Entonces, helio es el que necesita más energía para quitarle un electrón. exactamente eso. El helio es el elemento que está acá y es el que necesita mayor energía para yo poder quitarle o darle un electrón. Y eso nos explica muchas cosas, como por ejemplo que el Sol funciona a través de helio y hidrógeno, juntando y separándolos. Por lo tanto, la cantidad de energía que libera es enormemente grande, por lo tanto, nos puede dar toda la energía que nos permite vivir a todos los seres vivos que estamos acá en la Tierra. ¿Ya? ¿Se entendió ahí un poquito mejor la propiedad de la energía de ionización o potencial de ionización? Ya, qué bueno. Eso que acaba de decir el Nico sobre el Sol, lo teníamos preparado en una clase que era sobre bombas nucleares, pero lamentablemente el Temres la quitó, así que no van a ver una clase de bombas nucleares. Lo lamento mucho. F. Hubiera sido muy Extra. entretenido. Ya bueno, y aquí está el cuadro resumen, hermoso porque me encanta, porque es la forma más gráfica y más visual de ver cómo se van moviendo todas las propiedades. Si ven, tenemos dos direcciones grandes. El carácter metálico, o la electropositividad, va a ser lo mismo que el radio atómico. Acá están como identificadas el radio atómico con dos flechitas, una hacia acá y otra hacia acá, y el carácter metálico con una solamente, como en diagonal, pero al final son lo mismo. Si nosotros juntamos esta, ahí, sí, estoy con el enlace. Si nosotros juntamos esta flecha con esta flecha, nos va a dar esta dirección así. Y la otra dirección es, al contrario, el carácter no metálico o la electronegatividad. Entonces, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad o carácter no metálico se van a mover todas hacia el flúor, con una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿En qué propiedad y en qué átomos es la excepción? A ver si es que alguien me puede decir. Prestaron atención. Afinidad electrónica, el cloro. Ya, perfecto. Entonces, la afinidad electrónica, el cloro va a ser el que tiene mayor afinidad electrónica. Y por el contrario, al otro lado, el carácter metálico o la electropositividad se va a ir moviendo hacia acá, igual que el radio atómico y el volumen atómico, que aquí está obviado, porque si aumenta el radio, también aumenta el volumen. Ya. Esas son las propiedades que tenemos Paso una para la diapo. materia de hoy. Faltó esa. Espérate, que había una animación. Ahí arreglé el PPT, no, ahí ahora somos sus profes favoritos. Y no sé si alguien más tiene alguna duda con lo que acabamos de ver de materia.
explote. Ya. Si no tienen dudas, vamos a pasar a la parte más divertida de la clase y que a todos les gusta. Primero voy a decir a quienes tengo ausente y si están presentes me dicen, profe, estoy presente. Ya. ¿Ya? Ya. Alonso Valencia. Antonia Cortés. Bárbara Vera. Benjamín Figueroa. Solo estoy nombrando los ausentes. Camila Sandoval. Camila Muñoz. Constanza Tello. Edwin Bellorín. Fernanda Verón. Fernanda Soto. Fernanda Galas. Javiera Torres. Javiera Moncada. Javiera San Martín. Krishna Larrondo. Liz Quiroa. María Constanza Belmar. Melissa Maldonado. Noemí Valencia. Vicente Rojas. De las personas que nombré, ¿había alguien presente? Javiera Torres dijo que se le olvidó poner el nombre completo. Ah, ya. Profe María Belmar. Ya. Ya. Vamos entonces. Avísame tú María cuando estés. Belmar. ¿Y quién más, disculpa? Javiera Torres. Javiera Torres. Y... Ay, es que en el chat me sale por todo nombre, solo leo Antonia. Hoy día estamos al borde. Ojalá que no se Me metan escribo todos por al Kahoot, privado. porque en el Kahoot me aguanta 100 personas, y somos 105. Así que no entren todas. Una Para que consulta. sepan- ¿Quién más? Disculpa, ¿están nombrando a quienes están presentes? A los ausentes, solo Ausentes. ausentes. Ah. Todos los que no nombré estaban presentes. Ah, ya, genial. ¿Me dijiste alguien más, Seba, o no? Es que Antonia, es que el chat me corta el nombre, no alcanzo a leer. Déjame ver. Camilo Toro dice que no, Antonio no Cortés. alcanzó a escuchar, no sabe si está. Sí, Antonio Cortés. Antonia Cortés también. Javiera Torres ya lo habíamos dicho. Camilo Voy a Torres. responder una pregunta mientras que me había hecho acá, que era si es que el carácter metálico y no metálico es otra forma de como describir las propiedades. Más que otra forma de describir las propiedades o otro nombre, es como el carácter metálico se va a relacionar y va a ir como de la mano con la electropositividad, por ejemplo. Si un átomo es más electropositivo, va a tener una tendencia a tener ¿cómo se llama esto? Las propiedades que tiene un no metal. En cambio, si tiene mayor electronegatividad, si es un átomo muy electronegativo, va a tener mayor tendencia a ser un no metal. No sé, Samu, según yo, no son lo mismo. O sea, yo no puedo decir que electronegatividad es lo mismo que el carácter metálico, por ejemplo. O sea, no metálico. Según yo, no son lo mismo, pero van como de la mano. Es lo mismo Sí. que es muy parecido al volumen y al radio. El volumen y Sí. el radio no son lo mismo, pero van a aumentar como conjuntamente. Eso, sí, yo lo veo así también. Somos tres. Em, Están diciendo en el chat varias personas que no escucharon. Sí, Sí, estoy viendo uno por uno. Antonia ya. Cortés la puse presente ahora. Camilo Toro voy a ver. Y voy a ir viendo uno por uno, no se preocupe. Ya. Tremendo. Si tienen duda, ahí lo dejan en el chat. Somos 47 en el Kahoot. Voy a dejar el Kahoot abierto un par de minutitos más para que puedan ingresar. Y si no, vamos a empezar, ¿no? Se está yendo gente, no se vayan. Y hoy día les puse sí en la configuración que podían ver las preguntas y las respuestas en su celu, así que si es que alguien está desde un puro dispositivo, se pueden conectar igual porque les va a aparecer la pregunta y también les van a aparecer la respuesta. ¿Se puede configurar eso? Oh, yo no tenía idea. Cuando uno le pone play, así como empezar, abajo te salen unas configuraciones y uno le tiene que poner que sí a eso.
Oh, no había cachado. Así Voy a que- tener- para la próxima voy a estar atento. Para las próximas oportunidades puede ser muy útil. Le voy a dar un minutito más. Alguien para- dijo, por ejemplo, se podría decir que el flúor sería el más metálico y electronegativo. El flúor no es metálico. Es no Claro, metálico. sería todo lo contrario. Ujú. La electronegatividad tiene que ver con el carácter no metálico. Por lo tanto, el flúor es el más no metálico. No sé si está tan bien dicho eso, porque en verdad es como, Mm, ¿es metal o no es metal? Si no es metal, no es que hay uno que sea más metálico que otro, son metales, Claro. ¿no? Y no hay otro que sea menos metálico que otro. Claro, por eso no es lo mismo, pero sí un átomo puede ser más electronegativo que otro, o menos electronegativo que otro. Esa comparación siempre la vamos a poder hacer. No así con el carácter metálico. No Uno podemos cuando comparar. habla de carácter metálico, en verdad habla de la tendencia a entregar los electrones. De eso se trata. Entonces, en general, los que vemos en el grupo 1, grupo 2, que son los metales alcalinos térreos, grupo 1A y 2A, esos tienen carácter metálico porque tienden a ceder los electrones. Pero eso es lo que define principalmente, la tendencia a ceder los electrones. Claro. Mm. Ahora, los metales tienden a ceder electrones, por lo tanto, tienden a quedarse positivos. Por lo mismo, son muy electropositivos. Ya, voy a empezar nomás. Samu, ¿tú estás bien con la lista? Cualquier cosa que necesitéis me avisáis. Sí, todas las personas que escribieron, las revisé y están presentes. Por ejemplo, Camilo Toro, Romina Roguel, Antonia Cortés, Cata Ya, perfecto. Martínez Áviles, Valentina Voy a Rojas. empezar nomás entonces con el Kahoot porque se quedó estancado ahí en... Mira, se metieron 3 personas más. Ya les voy a dar los últimos 5 segundos para que se puedan conectar a todos los que no se han conectado. Y van a ser 5 segundos largos. 5, 4, 3, 2. Qué poco físico yo, minutos largos. Ya, vamos. Empezamos. Kahoot de la tabla periódica. Pucha, no le puse música. Camilo está ahí, presente también, por si acaso. ¿En qué se basa la tabla periódica para poder agrupar los elementos en grupos o familias? Acuérdense que los grupos y las familias son los mismos. Ahora sí va a poner música. Ahí sí, pues. Ahí sí. Les di harto tiempo para que pudieran responder, para que pudieran pensarla con tranquilidad. Puse como 30 segundos cada una. Aunque en verdad la mayoría son muy fáciles, muy rápidas de responder. Más que fáciles, rápidas. Porque no tienen que calcular nada. Ya, tremendo. La mayoría le puso muy bien la cantidad de electrones de valencia o la valencia, la cantidad de electrones que hay en la capa de valencia. Eso es lo que nos va a ir definiendo si es que un electrón está en un grupo o en otro. La cantidad de protones no, porque todos los elementos tienen una cantidad de protones distinta. Por lo tanto, eso lo único que nos va a decir es como en el lugar donde está la tabla periódica. La carga eléctrica, todo lo contrario, acuérdense que dijimos que la tabla periódica está basada en elementos neutros, así que la carga eléctrica no puede ser. Y la masa atómica es una propiedad que va a ser mucho más cambiante y va a ser mucho más irregular que todas las demás, así que tampoco se basa en eso. ¿Ya? Si ustedes son Mateo y se ponen como a revisar la tabla periódica, van a ver que al principio la masa atómica va aumentando así como muy periódicamente, de 2 en 2, pero después se pega unos saltos extraños, después salta menos y ahí es extraño. Pero eso. Siguiente. El flúor va ganando bien, el flúor es el mejor elemento de todo. Flúor es el elemento más sabiendo hoy en día. Ay, muchacha. Dentro de un periodo, ¿en qué dirección aumenta el número atómico? Muy interesante. ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Y yo había puesto que pusiera música reggae. Esto no es para nada reggae. Esto no es reggae. Estafaron. Será. Ya bien, la mayoría puso a la derecha. Hubo algunos que se confundieron y pusieron a la izquierda. Eso puede ser por las propiedades. Recuerden que la tabla periódica, los periodos son los que están en las filas, por lo tanto están de forma horizontal. Por lo tanto podríamos descartar el tiro arriba y abajo, que no se mueve hacia allá.
y el número atómico va a ir aumentando de izquierda a derecha. Siempre vamos a ir en la tabla periódica como ordenándonos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Ya? Siguiente. Si alguien tiene alguna duda con una pregunta, al tiro me dicen y me hablan por acá por interno. Oh, Eileen retomando nada. Tiemblen todos con Eileen. Ya, siguiente. ¿Qué característica distingue a los elementos de transición interna? Qué mal haberles puesto una pregunta de esto después de haberles dicho que lo ignoraran. No, pero está bien, está bien. Se supone que eso debería, ¿no es? Pero- la mayoría lo tuvo. Ya, pero mira, igual- los que lo tuvieron mal, no se asusten, porque esto no se los van a preguntar. Pero los que lo tuvieron muy bien porque prestaban atención. Pero igual vamos a repasar. ¿Son elementos artificiales? No, eso es falso. Porque de hecho en la clase está puesto ahí que hay unos elementos que se llaman los elementos transuránicos, que esos son elementos artificiales, y que la mayoría son de transición interna, pero no es una característica de la transición interna. ¿Son metales? Tampoco es una característica, no es la característica que los distingue. Sí, los de transición interna son todos o casi todos metales, pero esa no es la característica que los distingue. Lo que los distingue es que tienen su último orbital es de tipo F, o el último electrón que tienen está en un orbital de tipo F. ¿Ya? Muy específico, me pusieron todo. Ya, sí. Rocío Ya, Sangüesa está presente, por si acaso. ya, perfecto. Mira, y se equivaró, ¿eh? Se la pusimos difícil a la Eileen con esa pregunta. Ya, siguiente. ¿Con qué otro nombre se conoce a los gases nobles? Uy, lo escribí mal, perdón. Ya, esto yo no lo basé, pero lo podrían sacar por cachatilla, así que si la tienen mal tampoco lo voy a retar tanto. Creo que no lo Ahí está. dijimos, no dijimos, los gases nobles se conocen con este nombre también, pero creo que en su momento lo dijimos, pero no explícitamente. Como que No los, lo nom- dijimos, pero... los nombramos de esa puedes manera en sacar- su momento. Si alguien... Ya, la mayoría puso gases inertes. Y cayeron en mi trampa, muy bien, ya funcionó el distractor. Ya, no me quiero reír de ustedes, pero estoy orgulloso de que funcionó mi distractor. Los gases nobles, bueno, se les conoce como gases inertes, porque la palabra inercia es que como que no reaccionan. ¿Ya? Inerte es que no reacciona. Un cuerpo inerte generalmente se refiere a un cuerpo de una persona que está muerta, que no reacciona. Y se les llama gases inertes porque son muy estables y tienden a no reaccionar con nada. Se tienden a quedar ahí, por eso se les dice gases inertes. Los otros nombres eran puros nombres de fantasía. Gases reales porque se parecen a los nobles, gases completos porque tienen su última configuración electrónica completa, que yo creo que todos pensaron eso, pero no. Y gases buenos porque son nobles y tienen un bonito corazón. Ya, muy bueno, muy bien, muy bien. Mira, se la ganaron a Aileen. Ahí, Caro retomando el podio. No, y se fue Sí. Goku. F. No, Aileen. Pusieron F por lejos. No quiero reírse de ustedes, pero se va a reírse. Oh, muy bueno, muy bueno. ¿Ya qué características tienen los elementos representativos? Les funciona, a ver, las preguntas y las respuestas en su cel 1, ¿cierto? ¿Funcionó eso que hice? Incluso sentirme bacán. Ya, qué buena. Funciona. Ya. Característica que tienen los elementos representativos. Acuérdense que los elementos representativos son los del bloque S y P, son los que están como a la izquierda y a la derecha. Y claramente esa es la característica, que poseen su último electrón en un orbital de tipo S o de tipo P. ¿Ya? Todos son metales, no, eso es mentira. Los no metales justo están ahí, también están los gases nobles y los metaloides. Poseen un electrón en un orbital S y P. Ya, ese era el distractor más grande, según yo, porque en la mayoría es verdad, porque tienen electrones en orbitales de tipo S y de tipo P, pero esa no es la característica, y además, si nos vamos a los primeros electrones, al primero específicamente, que sería el
hidrógeno, el hidrógeno tiene solamente un electrón y solamente lo tiene en un orbital S, por lo tanto no tiene orbitales p. ¿Y se encuentran a la derecha en la tabla periódica? No, se encuentran a la derecha y también a la izquierda. Hay como dos bloques. ¿Ya? Siguiente, Javi P está on fire. Tiene racha y está de primera. Así que adelante. Siguiente, les quedan, ¿cuántas preguntas quedan? Como 4 o 5 preguntas quedan. Al comparar el tamaño de 3 átomos del mismo elemento, uno neutro, un anión y un catión, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Cuál es el de mayor tamaño, el mediano, el de menor, o son todos iguales, o son todos distintos? ¿Cómo es la cosa ahí? 6 de 11, ya nos quedan 5 preguntas aparte. Ay, no, todo mal. Eso, ya, está bien. Recuérdense que se tienen que equivocar acá y no en la prueba. Ya, muy bien. También cayeron en el distractor. Me están funcionando mis distractores de vida. Ya, anión, neutro y catión. Y aquí el distractor no era que supieran que el que tiene carga negativa es el más grande y el que tiene carga positiva es el más chico. Aquí la trampa estaba en que supieran que el anión era el que tenía carga negativa y el catión el que tenía carga positiva. ¿Ya? Y sí, bueno, básicamente el átomo neutro va a estar el que está justo al medio. Si yo le agrego un electrón, lo hago negativo, por lo tanto lo convierto en un anión, se va a volver más grande. Y si yo le quito un electrón, lo hago más chiquitito, se va a volver positivo y se va a volver un catión. Así que ese era el orden correcto. No sé si es que hay alguna mnemotecnia o algo que ustedes conozcan para poder saber que el anión es negativo y el catión es positivo, porque yo al menos aprendí a palo. Me costó mucho diferenciar eso. No sé si Seba Yo o siempre me Santi. confundo. No, yo quería hacer una acotación que esto igual es súper importante, el tamaño de los átomos. Y imagínense, tuviesen todos los mismos la misma cantidad de electrones. El catión, el átomo neutro y el anión. Ese sería igual el orden, ¿ya? No siempre el átomo que tiene más electrones es el más grande, ¿ya? Por ejemplo, imaginémonos ese anión, ese átomo neutro y ese catión tienen la misma cantidad de electrones. Ese orden siempre va a ser así porque el núcleo, que tiene muchos protones, atrae con fuerza los electrones. Y eso es lo que achica el átomo. No sé si se entiende. Entonces, es que me gustaría que, por ejemplo, si tú, Nico, pudieras con un lápiz o yo, bueno, si no cosa? lo podemos dejar por la clase, Explicar un pero poco como ese fenómeno del apantallamiento. eso, sí, porque no sé si lo Vale, vamos a explicar en otro momento, lo pensé en pero explicar, pero creo que igual es un poco más específico. No sé si es tan necesario que lo manejen todos. pero el tema es que si yo tengo un átomo y dos iones, como en este caso, anión, un átomo neutro y un catión, y los tres tienen el mismo número de electrones, los que tienen más protones van a ser los que atraen con más fuerza los electrones y se va a Ya sí. achicar y vamos a ver algo más pequeñito. Por eso un catión que tiene harta energía positiva, tiene más carga positiva, esas cargas positivas atraen con fuerza los electrones y por eso se hace más chiquitito. En cambio, un Claro. anión, que tiene más electrones que protones, como proporcionalmente, esos electrones se agrandan Claro. y hacen un espacio. Yo lo pensaba así. Mira, si por ejemplo tenemos un átomo neutro que tiene, como es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿cierto? Entonces, cada carga positiva, cada protón, va a estar en relación 1 a 1 con su carga negativa. O sea, si yo tengo 5 cargas positivas, voy a tener 5 cargas negativas. Por lo tanto, cada carga positiva va a traer con una relación de 1 a 1 a cada carga negativa, por decirlo así, muy generalmente. Si yo le agrego cargas negativas, voy a tener menos cantidad de cargas positivas. Por lo tanto, la carga, o sea, como la energía de atracción que va a tener esa masa positiva sobre cada electrón va a ser menor porque la voy a tener que repartir en una mayor cantidad de electrones. Por lo tanto, esos electrones se van a poder alejar un poco más y va a crecer un poco este átomo. En cambio, si yo le agrego más, o sea, le quito electrones,
cada uno de esos protones voy a tener como un poquito más de un protón por cada electrón. Por lo tanto, voy a ejercer una atracción de más de 1 a 1, un poquito más. Entonces se van a acercar un poco más y se va a hacer más chico. Eso. Para que No sé si tengan la alguien idea. tiene... Sí, para que se entienda la idea, igual un poco más específico, pero sí, al final eso era... Cata, ¿tienes el micrófono abierto? No sé si quieres decir algo. Sí, es que una técnica que es para lo de los anión y los cation es que cuando decimos lo del anión, que sabemos que es negativo, cuando imaginamos una A, la A tiene una rayita en medio, como el símbolo negativo. Entonces te puedes acordar de eso. El que empieza con la A, que tiene la rayita en medio, es el negativo. Ya, seca. Me Buenísimo. encantó. Maravilloso. Gracias. Nunca se me había ocurrido, de hecho estaba intentando pensar así como, así que ya lo tienen. La A tiene una rayita negativa, así que los aniones son negativos y los cationes son positivos. Te aseguro que no se las va a Tampoco olvidar tenía a ni nadie. idea y ahora estaba mirándolo y fue como, oh, ¿verdad? Qué seca, qué seca. Sí, así según yo es la forma más fácil de aprenderse las cosas que uno se tiene que aprender de memoria. Sí, Porque sí. a mí, repito, me costó mucho aprender que anión era negativo y cation era positivo. Alguien más dijo en el chat que a la T le ve un signo de más. Entonces, en cation es positivo. También estaba pensando algo por ahí. El catión tiene una T y la T es como un signo más, así Signo que más. el catión es positivo. Y el anión tiene una A que tiene un signo de menos, así que es negativo. Ya, estupendo, perfecto. Ya, sigamos con la siguiente pregunta. Ojalá me hubieran dicho eso cuando estaba yo en media. Me tocaba dar la prueba. Con respecto al potencial de ionización, ¿por qué los gases nobles poseen los valores más elevados? ¿Porque tienen muchos electrones? ¿Tienen muy pocos electrones? ¿Porque son muy estables? ¿O porque se enlazan muy fácilmente? Ignacio dice, ¿dónde ven todo eso? Ignacio, ¿dónde ven todo eso? Se llama tener imaginación. La herramienta más útil que podemos tener. Ya, bien, muy bien. Aquí casi todos lo respondieron bien. Los gases nobles tienen potencial de ionización muy elevado, porque como son muy estables, es muy difícil sacarle o quitarles electrones, porque ellos tienen su configuración completa, por lo tanto, es muy difícil moverlos de donde están, ¿ya? Lo de que tienen muchos y pocos electrones no tiene nada que ver. Hay gases nobles que tienen muchos electrones y hay gases nobles que tienen muy pocos y siguen siendo igual de estables. Y de que se enlazan fácilmente es todo lo contrario. Los gases nobles, al ser estables, tienden a enlazarse muy poco. Ya, eso. Mira, Javi P. puntera ahí, no le han podido quitar el trono, y por harto. Se gana. Ya, next. ¿Cuál es el elemento que libera más energía cuando le agregamos un electrón? Esta pregunta me gusta mucho. Ojo con la pregunta, no se vayan a equivocar. Quiero ver esta respuesta. Ojo, cuidado. Mira, ahí como que dije eso y pararon de llegar respuestas. Así que todos los que no habían respondido la pensaron. Así. Pucha, algunos ya se equivocaron. No, me equivoqué. Ya, me equivoqué. Bueno, pero repetimos. Y están acá para equivocarse. El que se equivoca ¿cómo se llama esto? Aprende. El que lo tiene correcto no aprende nada. Ya, muy bien. Casi todos lo tuvieron. Nadie aprendió. Ah, no, mentira. Ya, sí. El cloro era porque muchos pusieron flúor y se confundieron porque, o sea, no tantos, ¿verdad? Porque la propiedad que nos dice la energía que libera cuando le agregamos un electrón es la afinidad electrónica. Y acuérdense que la afinidad electrónica era la única que tenía una excepción a la regla, y el más afín electrónicamente no es el flúor, sino que el cloro. Así que muy bien, porque me prestaron atención. Buenísima, Javi P. sigue de racha. No sigue de racha, pero sigue puntero. Así que siguiente. Marque la relación correcta para el aumento de la electronegatividad en periodos y grupos respectivamente. Ah, la tuve buena, no dije nada. Hoy estamos un poquito pasaditos con la... Profe, hay dos que son iguales. Hacia arriba y
a la derecha y arriba. No, no son iguales. Supongo que te confundiste con la roja, que decía arriba y a la derecha, y la otra que decía a la derecha y arriba, y mira, todos cayeron en la trampa, porque leyeron rápido. Porque la electronegatividad, la pregunta decía explícitamente, respectivamente. Por lo tanto, primero tenemos que decir que en los periodos aumenta hacia la derecha, y que en los grupos aumenta hacia arriba. Igual los que pusieron la roja se bien equivocaron pensado, por... está bien pensado. Qué mal, eso está feo, Nico. Te Respectivamente, recuerden pasaste. eso siempre. Profe, qué Es feo, te esa era una pasaste. trampa fea. Sí, era una trampa fea, pero les digo algo, la PSU les pone trampas peores, así que agradezco. Claro, pero en la Yo PSU me van a tener tiempo para leer. Sí, en la PSU van a tener más tiempo. Así que Yo me dense el equivoqué. tiempo para leer. Yo me equivoqué en más de una... De hecho, en las preguntas que me equivoqué, por lo menos en mate, fue porque leí mal. Lo hice mal. Y me golpeó. Así que cuando ustedes creen que una pregunta se la saben y dicen, esta es facilísima, no la voy a ni leer, léanla entera porque ahí está la trampa, en que no la van a leer. Así que muy bien, que cayeron todos. Hoy día mis señuelos, mis cebos han funcionado muy bien. Y otro tip relacionado a lo mismo, también lean todas las alternativas, porque a veces uno se confía y dice, ah, no, sí, esta, y marca el tiro. Y había algo en esa respuesta que la hacías no ser la correcta, y la correcta estaba más Ay, abajo. espérate. Aquí alguien me dijo que no entendió por qué Lean. estaba mal. Lean las preguntas y las alternativas. No puedo volver a la pregunta, pero voy a responder por qué estaba mal. Estaba mal porque la pregunta nos preguntaba sobre cómo aumentaba la electronegatividad en periodos y grupos respectivamente. Por lo tanto, primero yo tenía que responder cómo aumentan los periodos y después yo tenía que responder cómo aumentan los grupos. En los periodos aumenta de izquierda a derecha, siempre nos vamos a ir hacia el flúor, y en los grupos va a aumentar de abajo hacia arriba, o hacia arriba, que sería yéndonos hacia el flúor siempre. ¿Ya? Y eso, la trampa estaba en que no era arriba y la derecha, sino que era la derecha y arriba. Pero la mayoría lo tuvo bien, así que entendieron el concepto. Muy bien. No sé si ahí quedó más clara. ¿Más claro? Estoy leyendo el chat. Cuando dice respectivamente hay que respetarlo. Exacto. Pero los periodos no son horizontales. Exacto. Como los periodos son horizontales, la electronegatividad va a aumentar hacia la izquierda. O sea, perdón, hacia la derecha. Porque si fueran horizontales, no pueden aumentar hacia arriba o hacia abajo, porque son horizontales. No nos movemos hacia arriba y abajo, solamente nos movemos izquierda o derecha. Y en grupo solamente nos movemos hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Ya, de ahí ya cacharon. Y queda, creo que no, nos quedan 2 preguntas. Que eran 11. ¿Con qué propiedad periódica se relaciona el carácter metálico? Esto lo repasé someramente, pero ojalá que lo puedan tener clarito. Tenemos la electropositividad, la electronegatividad, el potencial de ionización y el volumen atómico. Se me olvidan muchas cosas por los nervios, Javi. Esa es la idea de que puedes practicar acá y que trates de relajarte acá, y si te pones nerviosa, este es el momento, y que bueno que te pongas nerviosa y que te des cuenta que te pones nerviosa, porque así lo podéis trabajar y podéis intentar hacerlo igual. ¿Ya? Así que súper. Electropositividad, muy bien, casi todos lo tuvieron bien. Y los que se pueden haber equivocado, bueno, potencial de ionización no tiene que ver con el carácter metálico, tiene que ver principalmente con los gases nobles y qué tan fácil es para un átomo hacer enlaces, dar y recibir electrones. La electropositividad, recordamos que es la tendencia a ceder electrones, o sea, a volverse positivos, y eso es específicamente lo que hacen los metales. Los metales son dadores de electrones, por lo tanto tienden a quedarse positivos. La electronegatividad era todo lo contrario, es el carácter no metálico. Y volumen atómico, nada que ver aquí. Stephanie de primera. Uy, y estamos con un podio muy apretado y que ha cambiado mucho, así que última pregunta. Ya. Ordene los siguientes elementos según su electronegatividad. Y aquí tenemos la pequeña tabla periódica que yo les comenté, que es la que entra en la PSU. Esa es la tabla periódica que ustedes van a ver y es la que tienen que manejar. Tenemos el azufre, el potasio y el sodio. 3 iones muy importantes para nuestra vida.
Uy, estuvo muy pareja esta, muy pareja, muy peleada. Igualmente la opción ganadora salió triunfante ahí con 3 votos. Así que la voy a explicar un poquitito más. Pucha, no puedo... no tengo la tabla periódica acá, no la puedo mostrar contenido. Aquí está, ya. Supongo que la pueden ver bien, ¿no es cierto? ¿Seba? ¿Me puedes Está súper bien. Ya. Y grande. Entonces, teníamos 3 elementos. Teníamos ¿se me ve el cursor o no? Sí, se ve. Tenemos el azufre, el sodio y el potasio. Y nos pedían ordenarlos según su electronegatividad. El elemento más electronegativo, recordemos siempre, el flúor. Por lo tanto, todo tiene que ir hacia el flúor. Ya, las flechitas van hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, si vemos según esto, aquí el más electronegativo por lejos va a ser el azufre, porque está muy cerca del flúor. Por lo tanto, el azufre va a ser el primero, con mayor electronegatividad. Y después, si nos vemos estos dos, estamos dentro de un grupo o una familia. Por lo tanto, dentro de un grupo y una familia, la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por lo tanto, el más electronegativo va a ser el sodio y después va a venir el potasio. Entonces, el orden que vamos a tener va a ser azufre, sodio y potasio, que era justamente lo que está acá. Azufre, sodio y potasio. Y quedó un 8 muy bonito dibujado sin ni querer. Y Nico, en la tabla puedes dibujar los S y los P para que vean en esa misma. ¿Qué quieren que dibuje, perdón? Que los suborbitales S, como los 2 primeros grupos, para que se haga la idea de que... Ya, eso, mira, podemos pararnos un poquitito acá. Aquí, justo donde acabo de dibujar la línea, es donde la tabla periódica normal se separa. Y esto drásticamente se va muy a la derecha, y aquí entre medio tenemos toda la familia de los elementos de transición, o transición interna más abajo, ¿ya? Entonces nosotros justo aquí hacemos esta división, y si ven después la tabla periódica, es justo hasta este periodo, el periodo 3, que hay como, justo acá al medio no hay nada y se salta. Y después desde acá, en el potasio y el calcio, ya después acá hay muchos elementos, y se rellena, por decirlo así, la tabla hasta la derecha, ¿ya? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos son solamente elementos representativos, ¿ya? Este es el bloque S, y este es el bloque P, ¿ya? Todo esto de acá va a ser el bloque P, y todo esto de acá va a ser nuestro bloque S. Por lo tanto, nosotros aquí en la configuración electrónica que entra para la PSU, no nos entra ni el orbital D, ni el orbital F. Esos quedan afuera. Empiezan acá el orbital D y el orbital F. Aquí empieza el primer D1, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, no sé si Samu o el Seba quieren aportar algo más de la tabla. No, súper bien, eso. Y recuerden que pueden aparecer en la PTU elementos que sean de transición, pero, por ejemplo, en una pregunta de como donde lo tienen que integrar, como el cobre es un súper buen conductor de la electricidad, etcétera, etcétera, pero no van a necesitar buscarlo en la tabla periódica porque no lo tienen, ¿ya? Para hacer configuración electrónica y todo, van a solo necesitar estos elementos representativos. Pero Sí. podría salirle oro, plata, cobre, nombrados. Pero exacto, se los van a nombrar, pero no les van a pedir ejercitar con ellos la tabla periódica. Y recuerden que esta tabla les aparece en la prueba al principio, en la primera página de la prueba de ciencia. Por lo tanto, si es que ustedes tienen algún ejercicio donde tengan que saber la tabla periódica, se van al principio de la prueba y tienen la tabla ahí al lado, a mano. Antes que se vayan, porque yo creo que varios se están retirando, por favor, les voy a dar la encuesta docente para que ahí evalúen al Nico y al Seba. Espérate, y hagamos el podio, por favor. El ya, podio. Titi, tercer lugar. Muy Vamos, bien, podio. felicitaciones. 9 de 10. Michelle, 10 de 10. Y primer lugar para Stephanie. 10 de 10. Felicitaciones. Felicitaciones. Y también, mira, la Eileen retomó y quedó en el quinto lugar del podio. Logró remontar su caída ante mi pregunta trampa que todos profe, cayeron. no me pescaron. ¿Qué habías preguntado? Perdón si Ay, saltó. perdón. Es que hubo mucho mensaje. Dime. Sí. Si quieres puedes abrir el micrófono. Sí, puedes. No,
Sí, eso, si podían hacer la 1 de la guía. Porfa. Ya, miren. Yo creo que estamos listos con la clase. Seba, si queréis, puedes dejar de grabar. Y Sí, revisar. ya. Deja de Ahí grabar está la encuesta docente. y ahí estará encuesta docente.